la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorad a Cristo reverente, oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació. Estar, que puestos de pie, hagamos todos juntos la lectura de esta porción de la Escritura del profeta Isaías en su capítulo número 9, verso 6 y verso número 7. Amén, hermanos. Amén. Y dice así la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre, en esta hora agradecemos nuevamente este honor que nos das de poder estar hoy ante tu presencia, pero también, Señor, de tener en lo particular, en lo personal, el honor, Dios, de poderla exponer, sabiendo, Señor, que tú eres el autor y el que usará, Señor, pues los elementos que tenemos a nuestro alcance, Señor, para poder entender de la mejor forma lo que tú quieres revelarnos en este día. Señor, da a mis hermanos, mis hermanas hoy en esta hora un corazón fértil, un corazón dispuesto a escuchar, y que seas tú, precioso Espíritu de Dios, el que los conduzca a una verdad y a una convicción y a una forma de vivir, Padre, que refleje, que manifieste la presencia tuya en este mundo que tanto te necesita y que vive en la oscuridad. Bendito seas, Dios, y perdona nuestras faltas si es que en este momento tú ves en nosotros algo que te ofenda, y límpianos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. ¿Ya les dio calor? ¡Qué barbaridad! Si el de la andropausia soy yo. Bueno, todas las personas pueden celebrar la Navidad. ¿Qué personas creen ustedes que no debieran celebrarla? Yo creo que al menos 3 grupos de personas no debieran celebrarla, por congruencia a sus ideas y a su forma de vivir. Las primeras serían las feministas, pero sobre todo las feministas radicales, esas que traen su pañuelo verde, que traen las axilas peludas, que ya no se depilan y que además dicen que ya no son mujeres sino personas gestantes. ¿Y sabe por qué ellas no debieran celebrar la Navidad? Porque la Navidad celebra un nacimiento, y el nacimiento de un bebé que no era esperado. El segundo grupo de personas que no debiera celebrar la Navidad son los ateos, esos que dicen que Dios no existe, que es un cuento, que es una fábula, que es una concepción del cerebro de algunos para darle sentido a su vida. Y no deben celebrarla, porque la Navidad se trata de un Dios que sí existe y que se encarnó en la persona de Jesús. Y
Y el tercer grupo de personas que no debieran celebrar la Navidad son los que algunos llaman los estatistas. Los estatistas son aquellos que todo se lo dejan al Estado, al gobierno, a la autoridad, donde dice ellos son los que deben definir lo que está bien y lo que está mal. Ellos son los que dicen qué es el matrimonio, ellos son los que dicen qué es la familia, ellos son los que determinan qué es un hombre y qué es una mujer acorde a sus leyes. ¿Y por qué ellos no debieran celebrar la Navidad? Porque la Navidad festeja a un rey, a un monarca, a un ser soberano, no un estado humano que simplemente pervierte la naturaleza de Dios. Yo sé que lo que acabo de decir puede parecer chocante y exclusivista, y que algunas personas simpáticas, como por ejemplo Jesús Adrián Romero, se enojarían, porque él es de los que quiere meter a la fuerza al cielo a todos, aunque no todos quieran entrar al cielo. Pero es una lamentable realidad. Y decía yo hace un rato, y mencionaba yo este debate infructuoso acerca de si el cristianismo debe unirse a la festividad de la Navidad. Pero usted piénselo de una manera distinta. Nosotros no celebramos porque el mundo celebra. Nosotros no lo hacemos porque otros nos dijeron que lo hiciéramos, sino que ellos celebran porque nosotros comenzamos. Porque en nosotros vino la intención de recordar el momento en el que el Señor Jesús vino a este mundo. Fue en diciembre, fue en abril, fue en mayo, fue en septiembre. Eso es lo menos importante. Lo importante es que Jesús nació. Lo lamentable es que para muchos, inclusive a veces para los cristianos, la fiesta de la Natividad del 24 de diciembre en realidad solo es una fiesta genérica, porque no todos están festejando a Jesús, quien es el origen y el fundamento de nuestra salvación. El propósito de Jesús no fue traernos una nueva fiesta, como si nos hiciera falta un motivo de fiesta. Pero su nacimiento marca el comienzo de nuestra libertad. Su nacimiento marca el inicio de lo que somos en Cristo Jesús. Pero aún no hemos entendido la magnitud del momento y le hemos reducido a una simple bacanal de comida, de regalos y de compañerismo. Y no porque sea malo, yo no estoy diciendo que sea malo que comamos, porque la Biblia dice comamos y bebamos. No estoy diciendo que no nos regalemos algo, porque el Señor nos ha dado regalos. No estoy diciendo que no debamos tener compañerismo, porque el Señor valora el compañerismo. Cuán bueno y cuán maravilloso es que los hermanos estén juntos en armonía. Pero si todo eso eclipsa lo trascendente de que Dios hecho carne vino a nosotros y a rescatarnos de todo aquello que nos aflige, hermanos, entonces sí se pierde el sentido. ¿De qué nos rescata el Señor? El Señor nos rescata del pecado y sus consecuencias. El Señor nos rescata de la muerte y nuestro destino eterno. El Señor nos rescata del poder del diablo y de sus maquinaciones. En fin, tenemos grandes razones por las que debemos estar felices, dichosos, gozosos y regocijarnos de que Jesús nació. Y por eso es importante el tiempo de Adviento. Porque es un tiempo que nos recuerda lo anunciado hace siglos y nos prepara para ofrecerle a Jesús la mejor ofrenda que poseemos, que es nuestra vida en adoración y en servicio. Esto, hermanos, es la segunda parte de lo que comenzamos la semana anterior. La semana anterior hablábamos que Dios, a través del profeta Isaías, le hizo un anuncio al rey Acaz, rey de Judá. Acaz se encontraba muy preocupado por el inminente ataque de sus enemigos, los samaritanos y los sirios. No podía dormir, no podía comer y no podía sentirse en paz porque estaba en juego su reino y estaba en juego su vida y la vida de todos los que dependían de él. Dios sabe lo que necesita. Dios sabe lo que necesita Acaz y su pueblo. Y si recordamos, Dios ofreció ayudarlo, siempre y cuando él lo buscara con todo su corazón y además rectificara sus malos caminos. Pero vimos que el corazón de Acaz estaba endurecido por el pecado. No aceptó la ayuda de Dios. En su lugar, aceptó el brazo débil del rey de Asiria,
Tiglat-Pileser II. Pero con todo eso, mis hermanos, Dios seguía sabiendo lo que necesitaba el pueblo y necesitaba un Salvador. Y pese a la negatividad de Acaz, le dio un hijo, que decíamos, Ezequías. Y en su momento, él haría volver el corazón de los judíos a la comunión con Dios. Pero eso solo fue en ese momento, porque el plan de Dios se proyectaría para algo mucho más grande, porque es el anuncio de un Salvador, pero no solo de un Salvador para los judíos, pero no solo de un Salvador para un ataque inminente en ese momento de la historia, sino un Salvador para toda la humanidad. Porque, hermanos, necesitamos ser rescatados. ¿De lo que mencioné? Del pecado y sus consecuencias, del diablo y sus maquinaciones, del mundo sin Cristo y de nosotros mismos y de nuestra tendencia a ser rebeldes a Dios. Pero Isaías sigue haciendo su trabajo. Y en el capítulo 9 nosotros encontramos la reiteración de la promesa de Dios, más allá de la aceptación de Acaz o no. Más allá de eso, el mundo necesita, hermanos, un Salvador. Necesita un Mesías, porque se trata de eso, hermanos, de alguien que nos rescate, de alguien que nos salve, de alguien que nos libere, de alguien que nos redima, de alguien que nos limpie, de alguien que nos saque del hoyo en el que nos encontramos. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros conozcamos todas y cada una de estas cosas. Pero ¿cómo le vamos a hacer, hermanos? Vamos a hacerle 3 preguntas al pasaje. Vamos a hacerle 3 preguntas a esta porción de la Escritura que acabamos de leer. Y vamos a permitir que sea el pasaje mismo quien nos conteste estas 3 preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿cuál es la primera pregunta que le haríamos al pasaje? ¿Quién es el Mesías? Y el verso 6 del capítulo 9 nos dice, un niño nos es nacido. Para cuando Isaías está dando estas profecías, Siria y Samaria ya invadieron parte del territorio de Judá y lo destruyeron. Y día a día se van acercando cada vez más a la ciudad de Jerusalén, cercando a Acaz y a su pueblo. Y todos están literalmente en pánico, porque sabemos que los ejércitos enemigos no irán a platicar de la telenovela, sino llegarán a causar destrucción, dolor y muerte. Pero es tanto el miedo que siente la gente, entre ellos el rey, que les impide poner atención al mensaje que Dios le está dando a través de Isaías. Y hermanos, esta es una reacción muy natural. No estoy diciendo que sea una reacción buena, pero es una reacción muy natural, porque cualquiera de los que nos encontramos aquí actuaríamos de la misma manera ante una crisis de esa naturaleza. En lugar de buscar a Dios, muchas veces nosotros nos centramos en nuestro miedo y nos distraemos de lo que Dios está tratando de decirnos. Acá sabe lo que necesita. Él sabe que necesita a alguien que le ayude a evitar o ser rescatado de esa situación. Pero en lugar de echar mano de Dios y sus recursos, él prefiere buscarse y hacerse de sus propios recursos, lo cual en lugar de acercarlo a Dios, lo hace alejarse más de Dios. ¿Por qué? Porque él va y busca a un rey enemigo. Él busca a otro rey enemigo de los otros para aliarse, para allegarse, para cobijarse, para refugiarse en los brazos del rey de Asiria, en lugar de refugiarse en los brazos de Dios. Pero con todo, Dios usará al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos. ¿Dónde dice eso? Isaías, capítulo 8, verso 10. Tiglat-Pileser II, rey de Asiria, destruiría a los sirios y a los samaritanos. Pero nada es gratis en esta vida. Nada es gratis. Porque Acaz pagaría muy caro su infidelidad.
porque la ayuda de los asirios, tiene un precio y un precio muy alto. Aunque todavía no lo sabe, Acaz tendrá que pagarle al rey de Asiria altos impuestos por la protección que le brinda. Tan altos impuestos que no le alcanzarán las arcas de su reino para poder pagarlo. Y tendrá que verse en la necesidad de echar mano de las piezas de oro del templo de Dios para pagarle. O sea, tomará los candelabros, tomará las copas, tomará los utensilios, tomará los instrumentos más sagrados, cometerá el sacrilegio de tomar las cosas de Dios para pagarle al rey de Asiria por su protección. Pero muchas veces cuando las cosas ya están mal, alguien dice, ¿y podríamos estar peor? Sí, hay quien piensa que ya llegamos al piso del límite, pero hay lugares que tienen sótano y todavía podemos bajar más allá de lo que creíamos el fondo de nuestra desesperación. ¿Por qué? Porque nos dice que será tanta la desesperación de Acaz y del pueblo, que seguirán buscando respuestas del por qué les pasa lo que le pasa. Y entonces buscarán dirección ¿en quién? En encantadores, en adivinos, en hechiceros, bueno, hasta en los muertos consultarán para saber qué es lo que tienen que hacer. ¿Dónde dice eso? Isaías capítulo 8, verso 19. Pero la respuesta siempre ha estado frente a sus narices. Porque dice en el versículo 20 del capítulo 8 que en lugar de buscar la dirección de Dios en la ley y el testimonio, él prefirió buscarlo en los lugares del diablo. Hermanos, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos si en lugar de buscar respuestas en el ambiente que nos rodea, lo hiciéramos en la palabra viva de Dios? No solamente nuestra condición cambiaría, sino mejoraría y estaríamos en otra situación. Pero la condición de ellos no mejora. Y nos dice el texto que van yendo cada vez de mal en peor. Se dice por ahí que saltan del sartén al fuego. Porque entonces se verán sumidos ¿en qué? En la desesperanza y en la oscuridad. Tal como lo diría Isaías, dice verso número 22 del capítulo 8, dice, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Hermanos, estas palabras del profeta, ¿a qué o a quién le recuerdan? ¿A mí? Al mundo. A las personas de todos los tiempos, que prefieren buscar sus propios caminos en lugar de seguir los caminos de Dios. Están sumidos en sus propias oscuridad, en su propia perversidad, en la violencia, en la ambición, en el odio, en la muerte y en el dolor. De ahí, hermanos, la enorme necesidad que tiene el mundo de un libertador. Las buenas noticias, en medio de un panorama tan sombrío y tan oscuro, es que Dios ya nos ha dado ese libertador. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? En Jesús. La gente de hoy está igual que la gente del tiempo de Acaz, extraviada y sin esperanza. Pero Dios tiene, como en ese momento, una buena noticia. Y el capítulo 9 comienza con esa buena noticia diciendo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. El final del sufrimiento está siendo anunciado. Y sigue diciendo, la tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro que será llena de gloria. Verso número 1. ¿Qué significan estas palabras? Cuando Tiglat-Pileser se dé cuenta que Acaz no puede pagar los altos impuestos y la protección que le dio, él invadirá el reino de Judá.
y golpeará, hermanos, a todo el territorio. ¿Y saben ustedes cuáles fueron las primeras regiones y las más golpeadas por los ejércitos invasores? La región de Zabulón y la región de Neftalí, en el norte de Israel. Pero nos dice Isaías que con el advenimiento del Mesías, esas regiones que fueron las más golpeadas y las más humilladas, serán las primeras en recibir la bendición de la salvación. ¿Cómo? Porque se cumplió, hermanos. Dice Mateo capítulo 4, verso 13. Y dejando Jesús, vino y habitó en Capernaum, en la región de Zabulón y la región de Neftalí. Fueron esas regiones las primeras en recibir a Jesús. Fueron esas las primeras en donde Jesús predicó la llegada de su reino. Fue ese lugar en donde Jesús llegó con su poderosa palabra a consolar a los dolientes, a alentar a los desvalidos, a sanar a los enfermos y a liberar a los oprimidos. Pero volvamos al tiempo de Isaías, quien está anunciando en ese tiempo que Dios traerá gran alegría, gran gozo y una enorme luz que disipará la oscuridad de las tinieblas, que quitará el yugo que oprime y romperá las cadenas que esclavizan, y los tiempos de guerra terminarán. Versículo 2 al 5 del capítulo 9 del libro de Isaías. Pero la gran pregunta es, en ese momento, ¿cómo será esto posible? ¿Cómo se llevará a cabo esta realidad? Bueno, ya lo había dicho antes. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño y pondrá su nombre Emmanuel. La tan anhelada libertad vendría de un Mesías libertador. Solo que en esta ocasión Isaías es más específico. Sabemos que por el momento en el que él y los demás estaban viviendo, su atención se centraba en el hijo de Acaz y su joven esposa. Y de eso nació Ezequías, que fue un tipo de libertador y que evitó que se hiciera más mal al pueblo de